Hola amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa de Libro de Cielo, volumen 18. Les damos una muy cordial bienvenida el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y comenzamos con la lectura 18-16, diciembre 6, 1925. El verdadero vivir en la voluntad suprema es propiamente esto, que Jesús debe encontrar todo y a todos en el fondo del alma, y todo debe estar, con su amor, vinculado en el alma. Debe encontrar todo y a todos. Y a todos, así es. Bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice. Estaba haciendo en mi interior mis acostumbrados actos en el querer supremo, abrazando toda la creación y a todas las criaturas para poder hacer míos todos sus actos y corresponder a mi Dios con mi pequeño amor por todo lo que ha hecho en la creación y por lo que debería hacer todas las criaturas. Pero mientras esto hacía, el pensamiento me ha dicho: ocupo tanto tiempo en hacer esto, ¿y cuál es el bien que tú haces? ¿Cuál va la gloria que das a tu Dios? Mientras estaba en esto, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior, y extendiendo sus brazos, parecía que quería abrazar a todos y a todo, y elevándolos en alto, ofrecía todo a su Padre Celestial. Y después me ha dicho: yo creo que esta pregunta todo el mundo se la ha hecho. No sé, Sí. Sobre todo al inicio, cuando empieza uno a leer de Divina Voluntad, y nos dicen que hay que hacer estos giros y ir tomando todo lo que Dios ha puesto en toda la creación y devolverlo con amor. Como que después de unos minutos de estar en esto, dicen, bueno, ¿y esto qué? No sé. Si ya le dije te amo, ¿para qué se lo voy a volver a repetir? También. O si ya hice una reparación, porque si ya está reparado todo, ¿ya para qué lo vuelvo a hacer? Es lo que piensa uno al principio, ¿no? Así es. Sin embargo, nos dice que los actos repetidos son los que constituyen pues la vida. Dice, y corresponderé a mi Dios con mi pequeño amor por todo lo que ha hecho en la creación. Y entonces, bueno, ¿y cuál es el bien? Vamos a ver. Sí, por eso cuando llegan preguntas, me preguntan mucho sobre, no sé si estoy haciendo bien los giros, no sé si estoy haciendo bien las cosas, porque pues no se ve el resultado. No se ve el resultado y siempre lo mismo, ¿no? Así es. Y luego cuando dicen, o decimos, porque hemos dicho todos, tan bonitos giros que hacía Luisa. O sea. Tan bonitos giros. El otro día oí un giro hermoso. Y uno dice, bueno, ¿y habrá un giro que no sea hermoso? No. Sí, no, pues todo. O sea, no son las palabras, es la intención que se pone, ¿no? Y además, toda la vida en la Divina Voluntad es un giro constante. Así ¿verdad? es. Hija mía, el verdadero vivir en la voluntad suprema es propiamente esto, que yo debo encontrar todo y a todos en el fondo del alma. Todo lo que mi voluntad ha hecho salir fuera para el bien de las criaturas en la creación debe estar vinculado con su amor en el alma. Con el vivir en mi querer y con su correspondencia de amor, queda ya vinculada y en posesión de todo lo que mi voluntad ha hecho y hará, y ama como ama, y sabe amar mi voluntad. Así que, estando todo esto en el verdadero vivir en ella, y habiendo vinculado todo así, yo encuentro en el alma el cielo estrellado, el sol resplandeciente, la vastedad de los mares, las praderas floridas, todo encuentro en ella. Por tanto, no es justo que el alma, saltando de cosa en cosa, sobre todo lo que es mío y suyo, lo reconozca, y jugueteando sobre todas las cosas creadas, imprime en ella su beso y su pequeño te amo, sobre cada cosa para aquel que ha creado tantas cosas, para hacer don de ellas a las criaturas, mostrándoles con esto una variedad de amor, por cuantas cosas ha creado, y como ama que el hombre sea feliz, dándole no solo lo necesario, sino aún lo superfluo. Pero esto no es todo. No solo debo encontrar la creación toda, sino que el verdadero vivir en mi voluntad vincula a todos. Y por lo tanto debo encontrar en el alma
como en acto, a Adán santo, tal como salió de nuestras manos creadoras, y a Adán culpable, humillado y lloroso, a fin de que se vincule con él en el estado de santidad, y tomando parte en sus actos inocentes y santos, me dé la gloria y haga sonreír de nuevo a toda la creación. Y tomando parte en sus lágrimas, suspira con él aquel fiat rechazado que fue la causa de tanta ruina. Debo encontrar en ella a los profetas, a los patriarcas, a los santos padres, con todos sus actos. Y si aquellos suspiraban el Redentor, tú suspirarás mi fiat supremo como triunfo y cumplimiento de sus suspiros. Quiero encontrar a mi inseparable mamá con todos sus actos, donde mi querer obró tantos portentos, teniendo en ella pleno dominio. Quiero encontrarme a todo mí mismo y todos mis actos. En suma, quiero encontrar todas mis cosas, todo lo que me pertenece, todo lo que ha hecho y hará mi suprema voluntad, porque todas son cosas inseparables de mí. Y para quien vive en mi querer, es justo y necesario que se vuelvan inseparables de ella. Así que si no encuentro todo, no se puede decir que vive completamente en mi querer. Y yo, viéndola, no encuentro todas mis cosas en ella. Más bien las veo esparcidas fuera del alma, y no puedo recibir su correspondencia de amor por todo lo que me pertenece. ¿Qué nos está diciendo? O sea, nos va numerando poco a poco todo lo que él quiere encontrar, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que son como muy especiales que vale la pena recalcar. De acuerdo, quiere encontrar la creación, o sea, pero quiere encontrar a la Virgen con todos los actos que la divina voluntad hizo en la Virgen, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué más quiere encontrar? A los profetas, a los patriarcas, a los santos padres. Así es, y a todos los santos, todos, ¿no? Uh-huh. Con todos los actos de ellos. Uh-huh. Quiere encontrarse a él mismo uh-huh. con todos sus actos. Uh-huh. ¿Y a quién más querrá encontrar? A nosotros. A Elvi. Uh-huh. A nosotros nos quiere encontrar ahí. Uh-huh. Pero quiere encontrar al Padre. Sí. Uh-huh. Quiere encontrar al Espíritu Santo. Uh-huh. O sea, es una totalidad, es un encerrar el todo dentro del alma. Uh-huh. Y ahí cuando Jesús nos vea, va a encontrar todo lo que existe y todo lo que Dios es. Uh-huh. Esto es como nos saca un poquito de contexto, porque si Dios me tiene en su interior, pero resulta que yo tengo en mi interior a Dios. Sí. ¿Sí? O sea, es un compenetrarnos de tal manera que no se distingue quién es quién. Eso es hermosísimo, ¿no? Claro que sí. No he creado tal vez a la criatura para que fuera un pequeño mundo y un pequeño Dios. Por eso te digo siempre que el vivir en mi querer no es conocido aún. Y yo te voy enseñando ahora una cosa, ahora otra, y ensancho tu capacidad para hacer que entren en ti todas mis cosas y todo lo que de bien ha hecho salir mi voluntad. Quiero sentirme repetir por ti tu correspondencia de amor sobre todo lo que me pertenece. No tolero para quien vive en mi querer que no conozca todas mis cosas, que no las ame y posea. De otra manera, ¿cuál sería el gran prodigio del vivir en mi querer? Después de esto, mi dulce Jesús ha hecho silencio, y yo me perdí en el divino querer. Oh, cómo habría querido poner sobre todas las cosas creadas mi beso amoroso y de reconocimiento. Mi pequeño te amo sobre todos los actos supremos del divino querer, para quedar yo atada a ellos y ellos atados a mí, para poder rodear a mi Jesús en mí con todos los actos del eterno querer. En ese momento veía el cielo estrellado, y mi amable Jesús ha continuado. Hija mía, mira el cielo, qué orden, qué armonía entre las estrellas. Una estrella no puede estar sin la otra. Están tan vinculadas entre ellas que una sostiene a la otra. Una es fuerza de la otra. Y sí, jamás sea,
una sola estrella se apartara de su lugar, habría tal confusión y desorden en el universo que habría peligro de que todo terminara en ruinas. Así que toda la belleza del cielo está cimentada en el estarse cada una en su lugar, en la unión común y en la fuerza comunicativa y atractiva que tienen entre ellas, que más que electricidad las tiene suspendidas y sujetas entre ellas. Y el hombre es el nuevo cielo, es más que cielo sobre la tierra. Se puede decir que cada criatura es una estrella animada. Lo que hizo el primer hombre, Adán, hasta el último que vendrá, todo debía ser en común entre ellos, así que no debía poseer solo su propia fuerza, sino la fuerza de todos. Todos los bienes debían ser en común entre ellos. Mi voluntad, más que electricidad, debía llevar el vínculo entre ellos y la comunicación de todo lo que es bueno y santo. Y a pesar de que cada hombre debía hacer su oficio y ocuparse en acciones diversas, como todos debían partir del punto primero de mi voluntad, todos debían convertirse en luz, y por lo tanto, uno debía ser luz para el otro. Por eso, mi dolor al ver trastornado este cielo de las criaturas fue tan grande que es incomprensible a la criatura humana. Quitada mi voluntad, que une a todos y vincula todo, entró el desorden, la confusión, la desunión, la debilidad, las tinieblas. Pobre cielo de las criaturas, no se reconoce más, y solo el vivir en mi querer reordenará de nuevo este cielo, lo hará resplandecer con nueva luz. Por eso te digo que en ti quiero encontrar a todos y a todo. Mi voluntad, acto primero de todas las criaturas, celestes y terrestres, te llevará a la comunicación de todos los actos de ellos, y tú quedarás atada a ellos y ellos a ti. Por eso el vivir en mi querer encierra todo y a todos. Por tanto, sé atenta, que quiero darte la cosa más grande que existe, pero quiero de ti cosas grandes y suma atención. Quien mucho da, mucho quiere recibir. Qué bonita similitud hace entre las estrellas y cómo deberíamos estar las criaturas, sosteniendo una a la otra. Una a la otra, que esa sería como la comunión de los santos. O sea, la unión que debería de existir entre todos, ¿no? Y de alguna forma, como que sí hay esa unión, ¿o no? De alguna manera, o sea, existe, pero en forma parcial, ¿no? Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, una mamá que aborta, pues los especialistas y las mismas mamás dicen que nunca, no vuelven a estar en paz nunca. De alguna forma, aunque no se den cuenta de lo que hayan hecho. Pero a veces no se dan cuenta del mal que hicieron, porque las convencen de que no había vida o algo así. Pero sí, todas hablan de ese cambio en su vida, que ya no vuelven a ser las mismas. Esa intranquilidad, ¿no? Que siempre sienten. Y aunque no lo noten, pues luego como que sí se ve. Por eso, pero... O les entran depresiones o cosas así. Pero eso es un daño que se hacen ellas mismas, ¿no? Pero digamos, ellas de alguna manera nos comunican a los demás cierto grado de luz en saber lo que produce un aborto. Sí, te digo por la unión que había con esa criatura. Nos está sosteniendo de alguna manera. La unión con el niño, bueno, esa se rompe, pero le produce al niño. Esto es algo que vale la pena comentar, o sea, y que ya nos lo han preguntado en otras ocasiones. ¿Por qué Dios permite el mal? O sea, ¿por qué Dios permite, por ejemplo, que un inocente sea martirizado, sea matado en el vientre de la madre? O sea, ¿cuál es la razón? Lo primero es que la situación actual es un castigo de Dios, o sea, definitivo. Recordar aquella sentencia de San Pablo, donde dice que por no haberle creído a la verdad, Dios les enviará la mentira para que crean en ella y se condenen.
O sea, el peor castigo que Dios aplica a la criatura es el retirarle su ayuda, su gracia. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Segundo, las criaturas que sufren la violencia, el niño abortado, el niño abusado, el niño o la niña drogadas, prostituidas, usadas, ¿no? En realidad están formando parte de un gran ejército de almas víctimas, que quizá no sea exactamente voluntario, porque el alma víctima debería ser voluntario, pero que de alguna manera están sufriendo la injusticia, están sufriendo todo el salvajismo del ser humano, y eso Jesús lo toma en cuenta como participación en su propia pasión. En algún momento dado, Dios se tiene que hacer presente forzosamente, ¿no? Y tiene que preguntarle a esa criatura, ¿quieres continuar ofreciéndote? O si quieres, aquí terminamos. Sí. Y eso ya lo dijimos en alguna ocasión, lo volvemos a decir ahorita. El ejemplo de el exorcista de Emily Rose, o el exorcismo de Emily Rose. Emily Rose sufre una posesión y después de mucho sufrir, un día se le presenta a la Virgen y le dice, hija, no te lo puedo quitar. El sufrimiento que tienes no te lo puedo quitar. Pero si quieres, y de una vez te vienes conmigo y aquí terminó todo. O si prefieres seguir sufriendo un tiempo más para demostrarle al mundo que el otro existe. Sí. Y entonces Emily Rose acepta quedarse más tiempo. Eso es un alma víctima, ¿no? Sí. Y un alma víctima con un beneficio inmenso para una cantidad de personas. En alguna otra ocasión Jesús dice que debido a los males inmensos que sufre la tierra a causa del hombre, la tierra necesita convertirse en un inmenso altar de holocaustos. Y esas son esas pequeñas víctimas de todo este terrible infierno en el que vivimos, y que sirven para mitigar de alguna manera la justicia contra los malos, vamos a decirlo así, si es que están ofreciendo sus sufrimientos para salvación de ellos. Y uno dice, es que eso no puede ser, perdón, pero en el momento de la pesca, en el momento al instante antes de morir, Jesús se les presenta, hay que recordar ese punto. Los rodea de amor, les da razón divina y les explica. Y yo me imagino que a un niño recién abortado, ¿qué le puede decir Jesús? O sea, primero es un niño que no tiene nada de mundo, nada de carne. Por lo tanto, la presencia de Jesús ante él y ese sentir el amor, va a decir que sí. Pero ¿de qué le serviría eso a Jesús? De nada. Sí. Entonces debemos buscar una razón para que ese sacrificio también resulte en beneficio. ¿Cuál sería la prueba de ese niño? Porque todos deben tener una prueba. Sí. ¿Cuál podría ser la prueba? El perdonar a su mamá. Ese punto de decirle, mira, yo tenía esto para ti, pero te están eliminando. Y con las palabras que ustedes quieran, no importa. Pero ahora, ¿aceptas venirte conmigo, perdonando a tu madre, a tu padre, los perdonas? ¿Qué va a decir? Que sí. Que sí. Que sí. Porque aparte yo creo que lo pondría, le daría conocimiento de qué pensaba la mamá, cómo era todo. Sí. Para entender el porqué. Para entender, claro. Sentir compasión de ella. Así es. Y aunque lo hubiera hecho a la mala, aquella criatura, aquella alma, va a sentir compasión. ¿Por qué? Porque la mamá se está condenando. Sí. Entonces, en ese momento, aquel niño se vuelve alma víctima.
Aquella persona abusada sexualmente, esclavizada sexualmente, drogada por sus captores o Perdón, pero en el último instante de su vida tiene que pensar eso, tiene que presentarse eso. Y también Jesús le va a decir, ¿aceptas? Y entonces todo el sufrimiento anterior, que no fue voluntario, pero en ese momento de la muerte el alma acepta. Y dice, sí, yo acepto, yo quiero. Podríamos pensar que es es un inmenso altar de holocaustos, de un olor muy agradable para Dios, para estar perdonando el pecado de toda esta humanidad. ¿Y se puede decir que ese inmenso altar de holocaustos ha existido todos los tiempos? ¿Ha existido siempre? Sí, definitivamente sí. O sea, la maldad del hombre ha estado en todas las épocas, quizá nunca como ahora, o sea, tan extendido, tan notorio, pero ha sido así. Muy bien. En fin. Ya terminé. No, creo que le faltaba lo último, ¿no? Pobre. Por eso dice, por eso el vivir en mi querer encierra a todo y a todos. ¿Sí? Sí. En mi voluntad es el acto primero de todas las criaturas, del cielo y de la tierra. O sea, eso es lo que el alma puede llegar a encerrar en sí, ¿no? Entonces, por eso se atenta que quiero darte la cosa más grande que existe. Pero quiero de ti cosas grandes y suma atención. Quien mucho da, mucho quiere recibir. Eso nos dice Jesús, ¿verdad? Así es. Y nos lo pone abiertamente, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, seguimos con la 18-17, diciembre 20, 1925, acerca de las lágrimas de Jesús y cómo derramó todas las lágrimas de las criaturas. Vivir en la divina voluntad significa poseerla. Estaba pensando en las lágrimas que derramó el niño Jesús en su nacimiento y decía entre mí, cuán amargas debieron ser esas lágrimas. ¿Cómo le pudieron ahora helar, ahora quemar aquel tierno rostro? Porque por lo que yo sé, las lágrimas tienen dos efectos, según la causa por la cual son derramadas. Si la causa es por un amor, queman y hacen dar en sollozos. Si son producidas por el dolor, son heladas y hacen temblar. En mi real niño había un intenso e infinito amor y un dolor sin término, así que mucho le debieron costar sus lágrimas. Ahora, mientras esto pensaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me hacía ver su rostro bañado en lágrimas, pero tantas que una corría tras la otra hasta bañarle el pecho y las manos. Y suspirando me ha dicho, Hija mía, mis lágrimas comenzaron desde el primer instante de mi concepción en el seno de mi mamá celestial y duraron hasta mi último respiro sobre la cruz. La voluntad de mi Padre Celestial me confió también el trabajo de las lágrimas y debía derramar tantas de mis ojos por cuantas debían derramar todas las criaturas juntas. Así como concebí todas sus almas en mí, así debía derramar todas sus lágrimas de mis ojos. Mira entonces cuánto debí llorar. Debí derramar de mis ojos las lágrimas que las criaturas derraman por pasiones, a fin de que las mías apagaran sus pasiones. Debí derramar las lágrimas que se necesitan después del pecado, para darles el dolor de haberme ofendido y el convencimiento del mal que han hecho, preparando con mis lágrimas el propósito de no ofenderme más. Debí derramar las lágrimas para enternecer a las almas, para hacerles comprender las penas de mi pasión. Pero como también derramé lágrimas abundantes de amor, para atraer a las almas a amarme, para captar su simpatía y su corazón todo para mí. Basta decirte que no hay lágrima que brote del ojo humano que no haya derramado yo de mis ojos. Ninguno supo mis tantas lágrimas,
mis tantos llantos ocultos y secretos. Cuántas veces, aún como tierno niño, volaba de la tierra al cielo, y apoyando mi cabecita sobre las rodillas de mi Padre Celestial, lloraba, y sollozando le decía: Padre mío, mira, he nacido en el mundo a las lágrimas y al dolor, semejante a mis hermanos que nacen a las lágrimas y mueren en el llanto. Y yo amo tanto a estos hermanos que quiero derramar todas sus lágrimas de mis ojos. No quiero que ni una se me escape, para dar a sus lágrimas de amor, de dolor, de victoria, de santificación y de divinización. ¿Cuántas veces mi querida mamá, mirándome, quedaba traspasada al verme todo bañado en llanto, y ella unía, por el dolor de verme llorar, sus lágrimas a las mías, y llorábamos juntos. A veces me veía obligado a esconderme para dar desahogo al llanto, para no traspasar su inocente y materno corazón. Otras veces esperaba a que mi celestial mamá, por necesidad, se ocupara en sus quehaceres domésticos para dar desahogo a mis lágrimas, para poder completar el número de las lágrimas de todas las criaturas. Eso es algo increíble, ¿verdad? Saber que Jesús sus lágrimas siempre las tuvo para nosotros, desde que toda su infancia, toda su vida estuvo llorando por nosotros, ¿no? Y estuvo llorando nuestras lágrimas, o sea, lo que nosotros deberíamos de haber llorado. O sea, está rehaciendo lo que nosotros no hicimos, ¿no? Y eso es con las lágrimas, pero es con todo. Ese es el motivo de la pasión interna de Jesús, ¿no? Sí. Entonces, yo al oír esto le he dicho: Jesús, amor mío, ya que también mis lágrimas han sido derramadas por tus ojos, como también las de nuestro primer padre Adán, yo quiero que las derrames sobre mi alma, para darme la gracia no solo de hacer tu santísima voluntad, sino de poseerla como cosa y voluntad mía. Entonces Jesús sacudía la cabeza, y de su rostro corrían las lágrimas sobre mi pobre alma, y ha agregado: Hija de mi querer, ciertamente que derramé tus lágrimas, para que pasando por mis ojos las tuyas, te pudiese dar el gran don de mi voluntad. Lo que no pudo recibir Adán con sus lágrimas, a pesar de que pasaron por mis ojos, lo puedes recibir tú, porque Adán, antes de que pecara, poseía mi voluntad, y con la posesión de mi voluntad, crecía en la semejanza de su Creador, y crecía tanto que formaba el encanto de todo el cielo, y todos se sentían honrados en servirlo. Después del pecado, perdió la posesión de mi querer, y a pesar de que lloró su culpa y no pecó más, pudo hacer mi voluntad, pero no poseerla. Esto es importante. Sí. O sea, y bueno, la razón es obvia, ¿no? Adán, a la hora que se sale, ya no pudo regresar, porque adquirió una deuda con Dios, una deuda de vida divina, porque era una deuda de vida divina en cada acto. En cada acto que él hacía debería de haber corrido el acto único de Dios, multiplicando una vida divina en cada acto de Adán. Al no poseer una vida divina ya no lo puede pagar. O sea, no tiene forma de quitar un acto de voluntad humana para poner un acto de voluntad divina. Entonces, en definitivo, se tiene que quedar así, y así nacimos todos. Con esa, ¿cómo diríamos? Esa espada traspasando a toda la familia humana, en que no tiene lo que Adán perdió, y por lo tanto no podemos pagar. Por eso es que nadie puede pagar esto más que el propio Jesús, o sea, la humanidad del Verbo Eterno. Porque al ser el primero de toda la creación, al ser el prototipo, vamos a decirlo así, de la familia humana, él no se sale de la divina voluntad, él es la divina voluntad, y por lo tanto posee esa plenitud de vida divina, y es el que puede pagar por todos nosotros. Esto hay que entenderlo desde el punto de vista que hablamos en alguna lectura anterior de la
insistencia de Jesús de hablar del primer hombre, de Adán, Sí. nada más como recordatorio, ¿no? Así que en ese momento, cuando ya se acerca el momento del nacimiento de Jesús, de la venida del Verbo Eterno encarnado, es cuando María, nuestra Madre, tiene que hacer el conjunto, tiene que conjuntar los actos de toda la humanidad en ella, a través de la divina voluntad obrante en ella, para rehacer nuestros actos. Y así, de esa manera, quedar totalmente libres, ¿no? Nosotros. Así que bueno, pues esto es curioso. Adán no pudo volver a entrar. Faltaba el Redentor, faltaban los sacramentos, faltaban todo, prácticamente todo. Así que Eva tampoco pudo ya ni siquiera volver a la gracia, que es de donde ella estaba. O sea, porque no había también ese sacramento del perdón de los pecados, de la penitencia. Así que se tuvieron que quedar totalmente en ese seno de Abraham, que es un lugar sin pena ni gloria. Es un intermedio. Sí. Y listo, ¿sí? Así que bueno, la voluntad, con la posesión de la voluntad ahora nosotros crecemos en la semejanza con Él. Nos vamos semejando nuevamente a tanto a Adán como a Jesús. A mí lo que me llama la atención dice, a pesar de que lloró su culpa y no pecó más, o sea, ya no volvió a pecar. Bueno, pues eso dice, ¿no? Eso dice, o sea, prácticamente ya no tenía esa facilidad porque ya había conocido los efectos del mal. Imaginen ustedes, ¿cómo puede conocer los efectos del mal? ¿Cuál fue la sentencia del paraíso? Irremediablemente morirás. Trabajarás con el sudor de tu frente y con ese sudor y ese trabajo le arrancarás a la tierra los frutos. Pero recordemos que Adán vivía en una naturaleza totalmente virgen, recién creada. Sí. Por lo tanto, era muy sencillo poder recoger los frutos que le brindaba la propia naturaleza, aunque ya no tuviera el derecho, pero estaban los frutos. Sin embargo, o sea, ya no pudo acceder a esto y tiene que irse después de su muerte, tiene que irse a morar en el seno de Abraham, igual que todos los del Antiguo Testamento. Sí. Hay algo que me parece curioso porque en María Valtorta, claro, es desde el punto de vista humano, Jesús dice que Adán prácticamente no se dio cuenta de la pérdida, ¿no? Aunque aquí en Luisa nos dice que vivió taciturno por lo que había perdido. Allá dice que no, realmente no tuvo noción perfecta de la culpa hasta que encontró el cadáver de Abel. En ese momento fue cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se dio cuenta de lo que quería decir muerte, ¿sí? O sea que entonces, de alguna manera, o sea, Adán es como el ejemplo perfecto de lo que nosotros deberíamos de ser. Conocedores del mal, desafortunadamente lo hemos conocido desde muy tierna edad, pero que deberíamos de sentirnos taciturnos por el hecho de ver morir a alguien y no morir físicamente, Sí. sino morir espiritualmente. ¿A cuántas gentes habremos visto morir espiritualmente? No, pues muchísimas. Pues a nosotros mismos en el espejo, yo creo. Bueno, Digo, está la oportunidad de la confesión y sí, de transformar la vida, ¿no? pero que tú lo hayas visto fuera, Sí, pues bastante. sí, Fuera. En todas aquellas personas que son totalmente reacias a la divinidad, que son reacias a Dios, ahí estamos viendo la muerte espiritual. Y sentimos
no sé cómo decirlo, la fealdad de aquella alma. O sea, como son duros, obstinados en el mal, o sea, recalcitrantes en lo suyo, y no les importa nada. Les importa ellos, ellos. Eso es tremendo, Sí. ¿no? Sí, ¿no? Sí, ahí me llama la atención de que no pecó más, pensando en que Luisa estaba en cama, totalmente dedicada a Dios, y de todos modos decía que pecaba y se tenía que confesar de repente. Y Adán tenía sus ventajas también, no tenía suegra y varias cosas. pero eso de decir de no volvió a pecar nunca, Por eso, sí es como que muy difícil de entender. así es. Y decía yo que había como un choque, porque Mario Valtuerta dice que como la naturaleza seguía siendo pródiga, Sí, y sin suegra. lo dice sin suegra, y lo dice con estas palabras: teniendo una virilidad perfecta, Adán no sintió los efectos de la pérdida, porque vivía una vida regalada y dándose gusto en la parte de la virilidad perfecta, ¿no? Sí. Hasta que encuentran el cadáver de Abel y se dan cuenta de lo que significa la muerte. Y no sé, aquella escena debe haber sido terrible. Sí. O sea, lo encuentran, le hablan, no responde, lo llevan a la casa y a los pocos días empieza a podrir, y el hedor y todo aquello, tienen que sacarlo. También el comportamiento de los animales, ¿cómo habrá sido? Porque dice que él le pone nombre a todos, o sea, él se sentía dueño de todos, pero no se le habrán volteado de repente, como que el león ya se lo quería comer y cosas. También yo creo que sí, debe de haber habido algo así. Toda la naturaleza se le voltea, ¿no? Sí. Y pierde la ciencia infusa y todos los dones preternaturales que y tenía. los sobrenaturales. Y los sobrenaturales. Y Dios le deja lo mínimo necesario para mantenerse. Y se lo deja como limosna, y así lo dice. Como limosna, porque ya no era merecedor de tener todo aquello, ¿no? Pero Dios, en su infinitud y en su eternidad, está viendo este tiempo. Entonces poco importa lo que haya en medio, la maldad que pueda haber en medio. Él está viendo el final, y ese final lo alegra, lo vivifica y lo lleva a terminar su pasión. Sí, porque como ese final, bueno, está en toda la eternidad, entonces ahí él se siente confortado por estas criaturas. Así es, ¿no? Bueno, seguimos. Pudo hacer mi voluntad, pero no poseerla, porque faltaba el divino ofendido, que debía formar el nuevo injerto divino entre la criatura y el Creador, para poder atravesar de nuevo los umbrales de las posesiones del eterno querer. Este injerto fue hecho por mí, Verbo eterno, después de 4000 años, y Adán para entonces había pasado a los umbrales de la eternidad. Pero a pesar de este injerto divino, hecho por mí con lágrimas, suspiros y penas inauditas, ¿cuántos se reducen a la condición de Adán después del pecado a solo hacer mi voluntad? Otros no la quieren conocer, otros se rebelan a ella. Solo quien vive en mi voluntad se eleva al estado de Adán inocente antes de caer en el pecado, porque hay gran distancia entre quien hace mi voluntad y entre aquellos que la poseen. Hay la distancia entre Adán inocente y Adán después del pecado. Y yo, al venir a la tierra, debía obrar como Dios, debía completar en todo la obra del hombre, debía elevarlo al punto primero de su origen, con darle la posesión de mi voluntad. Y si bien muchos se sirven de mi venida, solo como remedio para su salvación, y por lo tanto toman mi voluntad como medicina, como fuerza y como antídoto, para no ir al infierno, yo esperaré aún, a fin de que surjan las almas
que la tomen como vida, y con hacerla conocer, tomen posesión de ella, y así completaré la obra de mi venida a la tierra, y tendrá fruto el injerto divino, formado de nuevo con la criatura. Y mis lágrimas se cambiarán en sonrisas celestiales y divinas para mí y para ellas. Bueno, pues aquí tenemos toda una invitación, Sí. ¿sí? A cambiar las lágrimas de Jesús en Así sonrisas. Y a las volver, nuestras. y a volver a este punto, ¿no? Ujú. Dice, mis lágrimas se cambiarán en sonrisas celestiales y divinas para mí y para ellas. Así que bueno, amigos, pues este es la invitación. Estas lecturas nos han ido, si se han fijado en estos últimos programas, he ido haciendo lectura por lectura. Ujú. No alcanzamos a hacer dos. Primero porque son un poco largas, pero segundo porque hay mucho que reflexionar acerca de ellas, ¿no? Ujú. Sí. O sea, no se trata nada más de leerlas, de decir, ay, qué bueno, qué grandioso, qué malo, sino que necesitamos ponerlas en nosotros como vida, Ujú. que realmente se lleve a cabo este proceso para poder llegar a todo esto. Así que pues los dejamos con sus reflexiones, con su meditación sobre estas lecturas y esperamos que poco a poco vayamos avanzando, ¿no? Avanzando, no solo en el conocimiento, sino en el hacerlas vida nuestra. Sí, porque si aquí está diciendo, yo esperaré aún a fin de que surjan las almas que la tomen como vida. Ujú. Y vamos en el libro 18, que es la mitad. Se supone que los que ya llevamos hasta el 18, pues sentiríamos que ahí la llevamos. Y Jesús dice, no, la sigo Todavía, esperando. yo sigo todavía esperando, pero te voy a esperar. No hay problema. Sí, porque el libro 18 es más o menos la mitad de los volúmenes, mitad. ¿no? Por número sí, son 36, vamos a la mitad. Ujú. En fin, no nos fijemos en eso, vamos a fijarnos más en el hacerlos vida y pues agradecerle aquí a Elvi, Gracias, que doctor. a pesar de su cumpleaños nos acompañó, y Alejandro, Gracias, gracias, Alex. Muchas Muchas gracias. gracias por Y todo. muchas gracias, París. Así es. Ah, sí, y gracias a todos.